¿Has notado cómo los primeros minutos de tu día pueden cambiar por completo el curso de todo lo que sigue? Hay días en que nos despertamos con el corazón apesadumbrado, la mente acelerada, y antes de siquiera agradecer a Dios por el nuevo amanecer, ya estamos pensando en problemas, facturas, decisiones, plazos. Pero el Salmo 1 revela un secreto poderoso: cuando ponemos a Dios primero, todo lo que hacemos encuentra propósito, dirección y prosperidad. Este salmo no es solo un texto antiguo, es una clave espiritual para quienes desean comenzar el día con bendiciones, paz y fortaleza interior. Nos muestra el contraste entre quienes caminan con Dios y quienes se dejan llevar por el ruido del mundo. Es como si el salmista dijera: si quieres dar fruto, si quieres prosperar, si quieres ver la mano de Dios en cada detalle de tu vida, entonces aprende a permanecer firme en las aguas vivas de su presencia. ¿Con qué frecuencia buscamos la prosperidad donde no debemos? ¿Con qué frecuencia intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, olvidando que la verdadera prosperidad proviene de la comunión con Dios? El Salmo 1 nos invita a arraigar nuestras raíces en la fuente correcta, en la palabra, en la oración y en una confianza inquebrantable en el Señor. Hoy quiero guiarte en un viaje espiritual a través de este salmo, una reflexión que te mostrará cómo la oración matutina puede transformar no solo tu día, sino toda tu vida. Descubramos juntos qué significa ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua y cómo esta promesa puede cumplirse en ti, incluso en medio de desafíos y tormentas. Así que, si quieres empezar tu día de una manera bendecida, con paz, enfoque y la presencia de Dios guiándote, quédate conmigo hasta el final de este video. Estoy seguro de que este mensaje tocará tu corazón y renovará tu fe. Salmo 1, uno de los textos más bellos y poderosos de toda la Biblia. Este salmo no es solo poesía espiritual, es un mapa de sabiduría, una guía para quienes desean vivir una vida verdaderamente bendecida, arraigada en Dios y fructífera en todos los aspectos. En las primeras palabras, el salmista declara: bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estas palabras nos invitan a una profunda reflexión. El término bendecido significa plenamente feliz, completo, bendecido. Y aquí, el salmista nos muestra que la verdadera felicidad no nace de las circunstancias, sino de opciones espirituales que hacemos diariamente. Vivimos en una época en la que nos bombardean voces, consejos, opiniones, tendencias, promesas rápidas de éxito y placer. El mundo moderno está lleno de consejos perversos disfrazados de sabiduría, que nos dicen que confiemos solo en nosotros mismos, que busquemos poder y estatus, y que midamos el valor de la vida por las apariencias o las posesiones. Pero el Salmo 1 nos advierte: seguir este consejo es como construir una casa sobre arena. La felicidad que ofrece el mundo es fugaz, mientras que el gozo que viene de Dios es eterno. Cuando el texto dice que los justos no siguen el consejo de los malvados, se refiere a una dirección. Andar representa el camino que elegimos seguir, los principios que nos guían. En otras palabras, los justos no toman decisiones basándose únicamente en la lógica humana, el miedo o la conveniencia. Consultan al Espíritu de Dios, buscan sabiduría en la palabra y permiten que el Señor dirija sus pasos. Pero el salmista va más allá. Dice que los justos no se interponen en el camino de los pecadores. Esto habla de permanencia. A veces, no es el error lo que más nos separa de Dios, sino el hábito de permanecer en Él. Es cuando nos acostumbramos a actitudes, pensamientos o entornos que sabemos que no agradan al Señor. El justo puede tropezar, pero no permanece caído, se levanta, se arrepiente y sigue adelante. Y finalmente el verso completa: ni se sienta en la silla de los burladores. Sentarse simboliza comunión, identificación. Aquí, el mensaje es claro: no podemos acomodarnos a ambientes o mentalidades que burlen la fe, la pureza y la presencia de Dios. Los justos buscan rodearse de personas y pensamientos que edifiquen, que alimenten la fe, que los acerquen al Creador. Observe cómo el salmista construye una progresión. Caminar, detenerse y sentarse, nos muestra que alejarse de Dios no ocurre de repente, es un proceso sutil, casi imperceptible. Primero, escuchamos el consejo equivocado. Luego nos detenemos a considerarlo. Y, sin darnos cuenta, empezamos a identificarnos con lo que antes rechazamos. Por eso debemos estar alerta. Cada día, el enemigo intenta sembrar distracciones, miedos e ilusiones para distraernos de nuestro enfoque, pero el siguiente versículo contiene la clave para la verdadera prosperidad espiritual: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la diferencia esencial. Mientras el mundo busca placer en cosas efímeras, los justos encuentran gozo en estar en la presencia de Dios. Su placer no reside en las posesiones, el estatus ni el reconocimiento, sino en conocer el corazón del Padre.
Entienden que la palabra de Dios no es una carga, sino un río de la vida, una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y orientación. Meditar día y noche significa vivir en constante armonía con lo divino, no solo en los momentos de oración, sino en cada detalle de nuestra vida diaria. Significa ir a trabajar, conversar con Dios en el silencio de nuestros pensamientos. Significa tomar decisiones recordando los principios bíblicos. Significa dar gracias antes de dormir y despertar confiando de nuevo. Esta es la vida de una persona que prospera según el corazón de Dios, y es interesante notar que el salmista no habla de obligación, sino de placer. No dice que los justos leen la palabra por obligación, sino porque aman la presencia de Dios. Esto nos muestra algo esencial: una relación con el Señor no puede ser impulsada por el miedo ni la costumbre, sino por el amor. Cuando el amor a Dios crece en nosotros, la oración deja de ser rutinaria y se convierte en un encuentro. La lectura de la Biblia deja de ser una obligación y se convierte en alimento. La fe deja de ser teoría y se convierte en aliento. ¿Con qué frecuencia buscamos la prosperidad sin antes buscar intimidad con el Creador? Es como intentar cosechar frutos sin haber plantado la semilla. El Salmo 1 nos enseña que la verdadera prosperidad es consecuencia de una vida arraigada en Dios. Cuando ponemos al Señor primero, Él nos da sabiduría para manejar el trabajo, paciencia para soportar los desafíos, discernimiento para elegir amistades y coraje para permanecer firmes, incluso cuando todo parece desmoronarse. El mundo nos enseña a buscar resultados, pero Dios nos enseña a cultivar raíces. Y las raíces de la fe se fortalecen cuando elegimos, cada día, caminar con Él, escuchar su voz y meditar en su palabra. Quizás estés pasando por un momento de decisiones, dudas o espera. Quizás la ansiedad y las presiones de la vida diaria intentan sofocar tu fe. Pero el Salmo 1 te recuerda: estás llamado a ser diferente, estás llamado a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que permanece vivo incluso cuando todo a su alrededor parece secarse. Cada vez que eliges orar en lugar de quejarte, meditar en lugar de preocuparte, confiar en lugar de dudar, estás profundizando tus raíces en la tierra de la fe. Y cuanto más profundas sean tus raíces, más firmes serán tus pasos y más abundantes serán los frutos que Dios hará florecer en tu vida. Así que antes de comenzar cualquier tarea hoy, detente un momento y pregúntale al Señor: Padre, ¿qué me aconsejas hoy? ¿Qué camino quieres que tome? Esta sencilla actitud es el primer paso para quienes eligen no seguir el consejo de los malvados, sino el consejo del Creador mismo. Porque la verdadera prosperidad, aquella que no se desvanece, no se desgasta y no depende de las circunstancias, comienza cuando nuestro deleite está en Dios. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido hasta el momento, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. En el corazón del Salmo 1 hay una de las imágenes más hermosas y profundas de toda la Escritura, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Estas palabras son más que poesía. Revelan el secreto de la estabilidad espiritual, la verdadera prosperidad y la fuerza interior que solo quienes caminan con Dios pueden experimentar. El salmista usa la metáfora del árbol plantado junto al río para enseñarnos que la vida del justo no depende de las circunstancias externas, sino de la fuente invisible que lo sostiene desde dentro, la presencia de Dios. Considere esta imagen por un momento. Un árbol plantado junto a un río tiene acceso constante al agua. Incluso cuando el calor es intenso y la tierra circundante se seca, sus raíces siguen nutriéndose de la fuente. Permanece verde cuando todo parece árido. Da fruto cuando otros árboles se marchitan. Así es quien elige vivir cerca del corazón de Dios, firme, confiado y lleno de vida, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Vivimos en tiempos en los que muchas personas se sienten secas por dentro. Corren de un lado a otro, buscando significado, seguridad y dirección. Buscan alivio en las distracciones, en las ganancias rápidas, en las apariencias, pero pronto se dan cuenta de que nada de esto llena el vacío de su alma. Es como intentar saciar la sed con arena. El Salmo 1 nos muestra el camino opuesto: no busques lejos lo que solo la fuente viva te puede dar. El árbol no se planta solo. Es plantado. El verbo usado en el texto hebreo original transmite la idea de algo cuidadosamente colocado en un lugar específico, con un propósito. Esto significa que los justos no están donde están por casualidad. Dios los plantó allí. Aunque el terreno parezca difícil, aunque las circunstancias parezcan desfavorables, hay un propósito divino en esa tierra. Quizás estés pasando por un momento en el que el paisaje que te rodea parece desierto. Quizás la vida te ha llevado a lugares que nunca planeaste, a desafíos que jamás imaginaste enfrentar. Pero recuerda, si Dios te plantó allí, también puso un río cerca. Hay un manantial espiritual fluyendo, aunque aún no puedas verlo.
Y ese manantial es su presencia. Las raíces del árbol representan la intimidad con Dios. Crecen en silencio, lejos de la mirada humana. Nadie las ve, pero sostienen todo lo visible. De igual manera, nuestra fuerza espiritual nace en momentos en que nadie nos ve, en las oraciones silenciosas, en las lágrimas que derramamos ante Dios, en los días en que seguimos creyendo, incluso sin sentir nada. Hay personas que parecen árboles frondosos, llenos de hojas, pero sin raíces profundas. Cuando sopla el viento, caen. Cuando la tierra se seca, se marchitan. Pero quienes están plantados junto al río permanecen firmes, porque su vida no depende del clima, sino de la fuente. Y esto es lo que el salmista quiere enseñarnos: el secreto de la estabilidad no está en las condiciones externas, sino en la profundidad de las raíces. Nótese también que el texto dice que da su fruto a su tiempo. Esto significa que hay un tiempo oportuno para cada cosecha. En el reino de Dios no hay demora, hay propósito. A veces miramos a nuestro alrededor y vemos a la gente dando fruto, conquistando, avanzando, y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es que cada árbol tiene su tiempo para dar fruto. Lo que importa no es la velocidad, sino la constancia. Mientras los justos permanezcan plantados, la savia de la vida seguirá fluyendo, preparándolos para el momento oportuno de la cosecha, y cuando llega ese momento, el fruto surge de forma natural. No hay necesidad de forzarlo, competir ni presumir. Así como un árbol da fruto porque está vivo, los justos prosperan porque están conectados con Dios. La prosperidad, en este contexto, no es una recompensa, sino una consecuencia. Es el resultado natural de una vida que fluye de la presencia del Creador, pero el salmista añade algo aún más hermoso: sus hojas no caen. La hoja es símbolo de vida, vitalidad y esperanza. Cuando un árbol pierde sus hojas, parece muerto. Pero aquí, Dios promete que quienes están arraigados en Él permanecerán verdes, incluso en las épocas más difíciles. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, significa que, incluso en el dolor, permaneceremos espiritualmente vivos. Seguiremos creyendo, esperando y adorando, y el versículo concluye con una poderosa promesa: y todo lo que haga prosperará. Aviso, no dice eso algunos: las cosas prosperarán, pero todo. Esto no significa que nunca enfrentaremos fracasos o dificultades, sino que en todo lo que hacemos, Dios se asegurará de que haya propósito y crecimiento. Incluso los momentos de dolor se convierten en semillas de aprendizaje. Incluso las pérdidas se convierten en lecciones de fe. Cuando nuestra vida está cimentada en Dios, nada se desperdicia. Cada etapa tiene un significado. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestras raíces. Cada lágrima es una gota que riega la tierra de la fe. Piénsalo, el árbol no elige el río. Es el río el que define el valor del lugar donde está. Lo mismo ocurre con los justos. Lo que nos da valor no es donde estamos, sino que fluye dentro de nosotros, y cuando el Espíritu Santo es el río que alimenta nuestro interior, ninguna sequía podrá destruirnos. El mundo cambia, las circunstancias cambian, pero el río sigue fluyendo. Siempre está ahí, al alcance de nuestras raíces. Lo que necesitamos es aprender a buscarlo, a permanecer cerca de esta fuente que nunca se seca. Hoy en día, esto significa cultivar una rutina espiritual diaria, orar con sinceridad, meditar en la palabra, dar gracias y guardar silencio para escuchar la voz de Dios. Estas prácticas son como raíces espirituales que nos conectan con el río de la presencia divina. Cuanto más profundas sean, más fuerte será nuestra fe, y quizás este sea el mayor desafío de nuestro tiempo: permanecer firmes cuando todo lo que nos rodea intenta arrancarnos del terreno de la fe. Vivimos en un mundo que valora lo superficial, lo inmediato, lo visible. Pero el Salmo 1 nos invita a vivir lo contrario, a invertir en lo invisible, lo profundo, lo eterno. Ser como un árbol junto al río es confiar en que, incluso cuando nada parece cambiar, algo está sucediendo bajo la superficie. Es saber que, mientras el mundo avanza, Dios riega las raíces de nuestro corazón. Es creer que la cosecha llegará y que será abundante. Así que, si tu momento actual parece seco, si los vientos de la vida han sacudido tus ramas, no te desanimes. No fuiste plantado para morir, fuiste plantado para florecer. Las promesas de Dios son tu río. Y este río nunca deja de fluir. Después de comprender el significado del árbol plantado junto al río, símbolo de estabilidad, fe y comunión con Dios, el salmista nos lleva a una nueva reflexión: el contraste entre los dos caminos. El Salmo 1 nos muestra que toda nuestra vida espiritual se basa en decisiones. Cada día, en grandes y pequeñas cosas, estamos llamados a tomar decisiones: qué camino seguir, el camino de la luz, que conduce a la presencia de Dios, o el camino de la distracción, que silenciosamente nos aleja del propósito divino. El texto bíblico dice: no así los malvados, sino que son como el tamo que arrebata el viento.
comprende el poder de esta comparación. Mientras que los justos son como un árbol firme, con raíces profundas y fruto duradero, los malvados son como la paja, ligeros, sin rumbo, sin raíces, fácilmente arrastrados por el viento. Esta imagen revela una profunda verdad espiritual: la diferencia entre los justos y los malvados no está en las circunstancias externas, sino en la fuente que alimenta el corazón. Vivimos en un mundo donde las distracciones son constantes. Cada notificación, cada noticia, cada exigencia diaria intenta distraernos. Mucha gente se levanta apresurada, ya sumida en preocupaciones, y apenas se da cuenta de que el día transcurre sin un momento de silencio, sin un momento de comunión. Es precisamente aquí donde comienza a manifestarse el contraste de caminos. Los justos eligen comenzar el día con la mente puesta en Dios; los malvados, incluso inconscientemente, se dejan llevar por las corrientes de la prisa y el miedo. El camino de la distracción no siempre es algo manifiestamente malo. A veces, es simplemente el camino del olvido. Es vivir sin propósito, sin conciencia de la presencia de Dios, sin el deseo de crecer espiritualmente. Y así es como actúa el enemigo. No necesita destruir la fe de una persona por completo, solo necesita distraerla, mantenerla ocupada y volverla indiferente, pero los justos eligen el camino de la luz. Entienden que seguir a Dios es un ejercicio diario, una decisión consciente. Es levantarse por la mañana y decir: Señor, guía mis pasos hoy. Que nada me separe de tu voluntad. Esto es lo que los distingue. No son perfectos, pero son atentos. Saben que la verdadera paz y prosperidad no nacen del control, sino de la entrega. Cuando el salmista dice que los malvados son como el tamo que arrebata el viento, también nos está recordando que todo lo que no tiene su raíz en Dios es pasajero. La paja representa lo demasiado ligero como para resistirlo: ambiciones sin rumbo, promesas vacías, placeres efímeros, valores que cambian con los vientos de la moda o la opinión pública. Quienes viven así se cansan rápidamente, porque se pasan la vida intentando aferrarse a lo que no perdura, y qué fácil es caer en esta rutina, ¿verdad? Con cuánta frecuencia nos dejamos llevar por las comparaciones, buscando igualarnos a los demás, midiendo nuestro valor por lo que tenemos o logramos, y no por quienes somos ante Dios. Pero el Salmo 1 nos llama a lo esencial: lo que realmente tiene valor es lo que queda, el árbol y la paja, dos símbolos, dos caminos, dos formas de vivir. Uno arraigado en la presencia de Dios, el otro arrastrado por las distracciones. Uno florece en cada estación, el otro desaparece con el primer viento. Esta es la dualidad que el salmista quiere que veamos en nuestro interior. Hay días en que todos sentimos el viento. Hay dudas, presiones, momentos en que la fe parece tambalearse. Pero es en estos momentos que Dios nos llama a elegir. No nos obliga, nos invita. El camino de la luz siempre está ante nosotros, incluso cuando todo parece oscuro. Y seguir ese camino comienza con un simple acto: vuelve tu corazón hacia Él. El contraste de caminos también habla del destino. El salmista continúa: por tanto, los malvados no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Mira qué interesante: el salmista no solo habla de comportamiento, sino de destino espiritual. Nos recuerda que Dios conoce el camino de los justos. En otras palabras, Él no solo observa, sino que camina junto a nosotros. Dios no es un espectador distante, es un Padre presente que guía, protege y sostiene a quienes deciden caminar con Él. Por otro lado, el camino de la distracción, del distanciamiento, de la superficialidad espiritual, termina en el vacío. No porque Dios rechace a la humanidad, sino porque es la humanidad misma la que se desconecta de la fuente de la vida. Es como desconectarse del río. El árbol se seca no porque el río deje de fluir, sino porque sus raíces dejaron de buscar agua. Este contraste también se aprecia en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Cuando elegimos reaccionar con paciencia en lugar de con ira, caminamos en la luz. Cuando perdonamos en lugar de guardar rencor, fortalecemos nuestras raíces. Cuando, incluso cansados, decidimos orar, aunque sea brevemente, reafirmamos nuestra decisión de permanecer junto al río. Estas pequeñas acciones son pasos en el camino de la rectitud, pasos que transforman el corazón y forjan el destino. El camino de la distracción, sin embargo, se alimenta de la prisa, la comparación y la fatiga espiritual. Es el camino donde la oración es reemplazada por la ansiedad y la fe por la lógica del mundo. Es cuando dejamos que el ruido exterior hable más fuerte que la voz de Dios en nuestro interior. Pero lo bueno es que, aún así, el Señor nunca deja de llamarnos. Incluso cuando estamos lejos, nos sigue diciendo: vuelve. Aún hay tiempo para florecer. Observe cómo el contraste en los caminos no es solo entre los justos y los malvados, sino entre los yo que quiero permanecer en Dios y el yo que me dejé llevar por la distracción. Todos llevamos dentro estas dos facetas.
La vida espiritual es una elección constante entre ellas. Cada mañana, Dios nos ofrece la oportunidad de renovar el camino de la luz, de reafirmar nuestras raíces, de buscar el río una vez más, y hay algo reconfortante en esa promesa: el Señor conoce el camino de los justos. Quizás pienses que nadie nota el esfuerzo que haces por mantenerte firme, que nadie ve tus oraciones silenciosas, los días que luchas contra el desánimo. Pero Dios sí ve. Él conoce el camino que recorres. Él sabe cuánto te ha costado permanecer en la fe. Y por eso promete: todo lo que hagas prosperará. Prosperar aquí no significa nunca cometer errores ni sufrir, sino crecer en medio de las dificultades. Es saber que, incluso cuando el viento sopla fuerte, no eres paja, eres un árbol. Y el Dios que te plantó no permitirá que te desarraiguen. Por eso, en este punto de nuestra reflexión, la invitación es sencilla y profunda: ¿qué camino has seguido? ¿El camino de la prisa, las distracciones y el miedo? ¿O el camino de la luz, la confianza y la presencia constante de Dios? Recuerda, el Salmo 1 no es solo un texto de contraste, sino una invitación a elegir. Cada día tenemos la oportunidad de realinear nuestros corazones, de volver a la fuente, de dejar que el Espíritu Santo nos guíe por el camino de la vida. Y cada vez que lo hacemos, el árbol que llevamos dentro se fortalece, se vuelve más verde y da más fruto, hasta que el mundo que nos rodea empieza a notar que hay algo diferente en nosotros. La presencia viva de Dios fluyendo como un río. El salmista declara que quien medita en la palabra y camina conforme a la voluntad de Dios dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, prosperará. Pero ¿qué significa realmente prosperar según el corazón de Dios? La prosperidad que el mundo ofrece se mide por números, logros y apariencias. La prosperidad que Dios nos promete se mide por propósito, paz y realización. Es posible que alguien tenga mucho y aún así se sienta vacío, mientras que otro, con poco, vive en profunda alegría porque ha encontrado el sentido de la vida en Dios. La verdadera prosperidad no se trata de tener más, pero de vivir mejor, en armonía con el propósito divino. El hombre justo, comparado con el árbol junto al río, prospera porque está conectado a la fuente de vida. Su prosperidad no es instantánea, sino continua, fluye desde dentro. Cuando la raíz está firme en Dios, el fruto surge de forma natural. Esto también es cierto en la vida espiritual. Cuando vivimos en comunión con el Señor, todo lo que hacemos lleva el sello de su presencia. La oración es el vínculo que conecta al hombre con la fuente de esta prosperidad. Es a través de la oración que encontramos dirección, sabiduría, paz y fuerza para seguir adelante. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, nos alineamos con su voluntad. La oración es como el sol de la mañana que despierta el alma, aclara la comprensión y hace florecer nuevas esperanzas. ¿Con qué frecuencia buscamos resultados, pero olvidamos buscar un propósito? ¿Con qué frecuencia pedimos bendiciones, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de los desafíos? La prosperidad que proviene de la oración no se trata solo de recibir, se trata de, entiende por qué de cada cosa. Es ver el actuar de Dios incluso en las demoras, en la espera, en el todavía no, lo que moldea el corazón. Piensa en cuántas decisiones diferentes se podrían haber tomado si se las hubieran presentado a Dios antes. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia. Purifica nuestras intenciones, calma nuestras emociones y nos enseña a confiar, incluso cuando no entendemos. Los justos prosperan porque han aprendido a depender. No confían en su propia fuerza, sino en la guía divina. Y esta dependencia es lo que los hace libres, libres de ansiedad, miedo y comparación. Entienden que el verdadero éxito no consiste en ser el primero, sino llegar con el corazón en paz, en la voluntad de Dios. En un mundo donde muchos se apresuran a conquistar, los justos aprenden a perseverar. Saben que hay un momento propicio para dar fruto y que la prisa es enemiga del propósito. Así como un árbol necesita estaciones para florecer, nosotros también necesitamos periodos de espera, de maduración, de preparación. Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con perfección. La prosperidad espiritual también se manifiesta en la forma en que los justos influyen en los demás, así como un árbol da sombra, fruto y refugio. Quienes viven en comunión con Dios se convierten en una bendición donde quiera que van. Su presencia trae paz, sus palabras inspiran, sus acciones edifican. Prosperan no solo para sí mismos, sino también para ser un canal de vida para otros. Y aquí está el punto más hermoso del Salmo 1, la prosperidad es el fruto del propósito. Dios no solo nos bendice para que tengamos, sino para que seamos instrumentos de su gracia. La oración diaria nos lo recuerda, nos reubica y nos enseña a ver lo que realmente importa. Cuando oramos, le entregamos al Señor el control de nuestra agenda, nuestros planes y nuestras preocupaciones. Y es precisamente en este acto de entrega que florece la prosperidad, porque dejamos de luchar solos y comenzamos a caminar con el Creador.
La prosperidad que viene de la oración es la capacidad de descansar aún cuando todavía no vemos resultados, porque confiamos en que Dios está trabajando. ¿Cuántas personas viven agotadas intentando controlar lo incontrolable, resolver lo imposible, predecir lo impredecible? Pero el Salmo 1 nos recuerda, el secreto es permanecer plantados junto al río, orar, confiar, esperar. La prosperidad llega como una consecuencia natural de la presencia de Dios que fluye dentro de nosotros. Ser espiritualmente próspero significa tener paz incluso en medio de las tormentas, mantener la fe cuando todo parece contrario, seguir creyendo cuando los vientos soplan con fuerza. Es saber que, independientemente de la situación, Dios cuida cada detalle. Esta es la prosperidad que el dinero no puede comprar, que el tiempo no puede destruir y que ninguna circunstancia puede robar. Y hay algo aún más profundo, los justos prosperan porque viven con propósito. Entienden que sus vidas son parte de algo mayor. Cada paso, cada decisión, cada desafío es una pieza del gran plan de Dios. La oración nos mantiene conectados a este propósito, recordándoles que nada es en vano. La prosperidad del Salmo 1 es por tanto un estado mental, es vivir en paz con Dios, contigo mismo y con los demás. Es experimentar la plenitud de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que fuiste llamado a hacer, y esto no significa una vida sin luchas. El árbol junto al río también enfrenta vientos y lluvia, pero no cae. De igual manera, los justos pasan por pruebas, pero no pierden la esperanza, porque saben que la presencia de Dios es su raíz y su refugio. Quizás estés enfrentando un momento difícil, una pérdida, una duda, un desánimo. Quizás mires la vida y aún no veas fruto. Pero recuerda, el fruto llega a su tiempo. Sigue orando, sigue confiando, sigue buscando. El río sigue fluyendo. La oración que hoy parece silenciosa será el testimonio de mañana. Cada vez que doblas las rodillas, cada vez que guardas silencio para escuchar la voz de Dios, cada vez que eliges perdonar, dar gracias o simplemente confiar, estás regando las raíces de tu alma. Y estas raíces, a su debido tiempo, producirán fruto que te bendecirá no solo a ti, sino a muchos a tu alrededor, así que no te desanimes. La prosperidad que Dios tiene para ti no es pasajera, es eterna, nace del propósito, crece en la oración y florece en la fidelidad. Prosperar es vivir en paz con el plan de Dios, sabiendo que incluso cuando soplan fuertes vientos, el Señor cuida cada detalle. Y cuando tu corazón se alinea con el suyo, todo lo que hagas prosperará, porque todo se hará con amor, fe y obediencia. Así que, si quieres vivir lo que promete el Salmo 1, comienza tu día con esta mentalidad. Antes de tomar cualquier decisión, planta tu corazón en Dios. Antes de salir de casa, regar el alma con la oración. Antes de enfrentar el mundo, vístete de fe. Recuerda, los justos no prosperan por casualidad. Prosperan porque han aprendido a perseverar. No tiene miedo del mañana, porque sabe que el río que lo sustenta nunca se seca, y este río es la presencia de Dios, que renueva, purifica y fortalece a todo aquel que se acerca a él con corazón sincero. La invitación del Salmo 1 es, por tanto, mucho más que una promesa, es un estilo de vida. Dios no solo quiere bendecir nuestros días, Él quiere caminar con nosotros en cada uno de ellos, y cuando comienzas el día en comunión con el Señor, el resto se acomoda, las tormentas se desvanecen y las decisiones se vuelven más claras porque el Espíritu Santo te guía en cada paso del camino. No importa lo que pasó ayer, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para vivir con rectitud, para caminar en fe y para confiar en que el mismo Dios que sostiene el universo está sosteniendo tu vida. Así que cuando te despiertes mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, respira profundamente y di, Señor, gracias por este nuevo día. Que mis raíces estén firmes en tu palabra y que mis frutos revelen tu amor. Así, cada mañana, vivirás el Salmo 1 al máximo, no solo leyéndolo, sino experimentando la prosperidad, la paz y la presencia constante de Dios. Y si este mensaje te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y renuevan la esperanza. Porque cuando comenzamos el día con Dios, terminamos el día en victoria.